Buenas noches, queridos invitados. En esta oportunidad vamos a seguir con la tercera sesión de Café Científico de SciDap. Y tenemos a nuestra invitada especial, Luzbedia. Buenas noches, Luzbedia. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, para empezar a dinamizar la sesión de hoy día, es bueno contextualizar el tema que vamos a abordar, ¿no? Que es robótica y programación orientadas hacia la educación. Ok, en primer lugar, bueno, muy buenas noches con todos. Listo, yo empiezo a trabajar en sí en lo que es en la Universidad Católica San Pablo como tal, ¿no? En el club de robótica. Es ahí que ya empiezo a introducirme en este mundo porque no conocía mucho el rubro de la enseñanza de la docencia, en este caso, pero ahí es donde aprendí a tratar más con adolescentes, ¿no? Para enseñarles lo que es el curso de robótica y programación. De ahí ya se fue avanzando en otra empresa en la cual actualmente también sigo laborando, ¿no? Claro, y es importante destacar que la Universidad San Pablo es una de las universidades a nivel nacional referentes en lo que es robótica y ha impulsado talleres para colegios de educación secundaria e incluso de introducción a los cursos universitarios de ciencias de la computación. Y más o menos, ¿qué proyectos, qué actividades tú has realizado en, en este recorrido que has tenido con la Ok. robótica y los adolescentes? ¿Cómo podemos encontrar estas actividades? ¿En qué consisten? ¿Cómo se han Ok. preparado? Ok, bueno, partiendo de lo que yo he estudiado, que es electrónica y telecomunicaciones, bueno, por ese rubro más no se dedica a lo que es la robótica. La robótica se divide en tres partes fundamentales, ¿ok? Hay que entenderlo, la mecánica, la electrónica y la programación. En mecánica lo que se ve más que todo es lo que es las estructuras que va a tener nuestro prototipo. Entonces vemos cómo va a ser la base, cuál es el peso que debe tener mi robot, cuál es el ancho, cuál es el modelo que yo voy a seguir. En la electrónica ya nos fijamos más en lo que son los sensores, lo que son los motores y cómo van a ir interconectados con el cerebro, que normalmente utilizan muchos módulos de trabajo, ¿no? Y finalmente tenemos lo que es la programación como tal. En la programación ya vemos cuáles son las instrucciones que va a seguir mi robot para poder funcionar adecuadamente. ¿Listo? Entonces, ahí en la Universidad San Pablo, que el año pasado fue coordinadora de un evento importante que hubo, se participó en el on stage. No sé si han sido partícipes también de este concurso. Se dio en el Instituto del Sur, ¿no? El On Stage, el Rescue Line. Entonces, con mi compañero participamos en este tipo de concursos, ¿no? Instruyendo a los alumnos más que todo que tenían edad entre 12, 13, 14 años. Claro, me parece que eran Olimpiadas de Robótica, ¿cierto? Correcto, Olimpiadas de Robótica. Sí, te recuerdo haber oído de ese evento hace 2 años aproximadamente. Em, Me parece interesante lo que mencionas en cuanto a la división de la robótica, ¿no? La mecánica, la electrónica y la programación per se. Y es como un viaje a través del tiempo, ¿no? De lo que ha sido la teoría de las computadoras y de la información en sí, ¿no? Porque nosotros corrígeme si estoy mal, a partir de la parte mecánica, eh, llegamos a la elaboración de un transistor, ¿no? Que es básicamente lo que nos permite la introducción a la electrónica. Y, Claro. y Uh-huh. cuando complejizamos, a ver si lo podemos decir, si podemos encontrar una metáfora para esto, transistores como, por ejemplo, en la mecánica podríamos definir. En la mecánica más o menos ves lo que es la estructura más que todo, ¿no? Exacto, ¿Cómo se va a conformar tu prototipo? Entonces tú decides un modelo. Mi modelo va a ser de tamaño tal,
quiero que sea un robot parecido a la persona, a las personas, ¿no? Un humanoide, por así decirlo. Entonces, tú tienes que ver qué estructura va a tener, cómo voy a mantener el equilibrio de ese robot, qué es lo que tengo que hacer para realizar las extremidades, cómo lo voy a realizar. Una vez que tengas bien definido eso, de ahí recién se pasa a lo que es la parte de la electrónica, ¿no? Que más que todo, con los chicos siempre se trabajaba desde los autos que podían detectar obstáculos, ¿no? Eso es lo que más enfoque se daba para los más pequeños también, ¿no? Y se Claro, puedan introducir en el mundo de la robótica. sí, entonces la mecánica se orienta a la elaboración de un prototipo y Sí, que el cual va a adquirir su función y se va a testear, es decir, vamos a probar si funciona mediante la electrónica, ¿cierto? Nuestros circuitos nos permiten saber, nosotros diseñamos un circuito y testeamos si funciona o si no. claro, dependiendo si estás realizando este prototipo solamente, meramente electrónico, y si tú le dices, solo quiero que avance, entonces se puede realizar solamente con la mecánica y la electrónica nada más. Pero si tú quieres que tu prototipo realice otro tipo de tareas, por ejemplo, dirigirse a la derecha, realizar un giro, aumentar su potencia, disminuirla, ya tenemos que entrar al mundo de la programación como tal. ¿No es cierto? Hay muchos módulos que se pueden utilizar para empezar a programar. El EV3, tenemos el Guido. Entonces, con ellos, más que todo, los alumnos empiezan a construir este tipo de prototipos, ¿no? Pequeños, y de ahí van aumentando el nivel según la edad que también tengan. Claro, ese aumento de nivel de alguna manera está relacionado a nivel de abstracción que tienen las acciones, ¿no? De nuestro robot, si se podría llamar así, ¿no? Me gustaría que nos aclare si el término robot y el término computadora pueden ser intercambiables. Robot y computadora. Sí, Yo creo que intercambiables no, porque un robot, como te digo, no está conformado por tres cosas importantes. Entonces, en una computadora, si bien es cierto, las puedes encontrar, tú a tu computadora no le puedes decir, computadora camina 3 pasos hacia adelante y llega a mi cama, por ejemplo, ¿no? Sino que en el robot ya vas a ver las cosas ejecutables físicamente. Esa es la especial diferencia que puede haber ahí. claro, se podría decir que un robot es un poco más independiente. Eh, Claro, vas a ver las cosas ejecutadas, ¿no? En el robot las cosas ejecutadas y en la computadora una herramienta que va a ayudarte a ejecutar esa acción. ok, muchas gracias por los comentarios. Y bueno, también queríamos saber un poco la opinión del público, ¿no? Sobre esta conversación para ramificar un poco los temas y hacerlos participar. Buenas noches, Fabricio, Omar, Teresa. Entre sus comentarios encontramos la mención de Arduino. Muy bien. Y sí, no, me parece que mencionaste Arduino. Arduino. Ya, sí, hay muchos programas o robots que están siendo controlados por Arduino, ¿no? De hecho, que la programación que van a utilizar es un poco más avanzada que un módulo referente a la edad de entre 12 a 16 años, que es, normalmente se trabaja con el EV3, como bien lo mencionaba, ¿no? El Arduino es un poquito más avanzado y requiere un poco más de estudio también, porque justamente ya ingresas a lo que es el tema de lenguajes de programación, ¿no es cierto? Entonces, enseñarle eso a alumnos que tengan, por ejemplo, 8, 9, 10 años, es todavía un poco complicado, ¿no? En personas adultas ya podemos empezar a trabajar con eso. A mi preferencia, según lo que mencionan de la preguntita que nos dicen, ¿no? ¿Qué lenguajes de programación usas? En este caso,
cuando se inicia recién en la programación, es muy necesario que podamos utilizar lo que son los bloques de programación en primer lugar. ¿Por qué se preguntarán? Porque esto es más intuitivo. ¿Listo? No es necesario que conozcas todo el mundo de la programación, sino que de manera intuitiva tú vas eligiendo qué bloque vas a utilizar para que realice qué acción. A medida que tú vas aumentando el nivel, ¿listo? Ahí ya empiezas a utilizar otro tipo de lenguajes. Es necesario que conozcas qué es un algoritmo. Un algoritmo son las instrucciones que tú sigues para resolver un determinado problema. ¿Listo? Las formas de representación de ese algoritmo son el pseudocódigo y el diagrama de flujo. Si tú eres capaz de utilizar esos dos conceptos para ver el tema de algoritmo, puedes ingresar un nivel más, ¿ok? Un nivel más. Ahora, ese nivel normalmente yo recomiendo que se utilice lo que es PCInt. No sé si alguno lo ha escuchado, pero el PCInt nos ayuda bastante a introducirnos en la programación también, pero ya de forma lineal, por así decirlo, porque vemos las instrucciones escritas y ya no por bloques. Pero también podemos aprender ahí, colocándolo, pero con nuestro lenguaje materno, que es el español. O sea, lo podemos utilizar y las instrucciones no van a ser para nada complicadas. De hecho, que yo trabajo eso con mis alumnos que tienen la edad de 12 a 16 años. Entonces ellos se adaptan muy fácilmente a esto, que a la vez trabajamos con lo que es Scratch, ¿no? Que son por medio de bloques de programación también. Sí, es importante lo que mencionas de los niveles de abstracción, ¿no? Es decir, los bloques son mucho más intuitivos para los niños, sobre todo. Me recuerda a la manera en que se explica las matemáticas, la aritmética, el álgebra, la geometría en las escuelas de alto nivel. Por ejemplo, para explicar funciones se utilizan también los bloques. Hay, de hecho Ajá. que sí hay. Para utilizar, por ejemplo, tarjetas programables, que son tarjetas físicas, tú puedes utilizar el MakeCode, ¿ok? Hay un software o una aplicación online que se puede utilizar donde hay bloques especializados en funciones. Entonces tú puedes crear tu función ahí, pero para eso tienes que conocer qué es una función, cómo funciona esa función también, es muy necesario. Entonces, siempre a los chicos, ya sea de menor edad, mayores, adultos, es necesario que no solo utilicen la tecnología, sino que también sepan cómo crearla, que es lo más importante y lo que más necesitamos actualmente en el Perú, ¿no? Sí, y sobre todo porque en este campo, el famoso do it yourself, ¿no? La famosa creación propia, es un poco más plausible. Es decir, nosotros tenemos nuestras computadoras y podemos crear a partir de ahí, ¿no? En ese aspecto tenemos una ventaja ante la carencia de laboratorios de otras ramas, como serían la física, la química o la biología. Y es una ventaja que podríamos aprovechar. Ahora, em, Aunque esas áreas que mencionas de la física, matemática, todo eso, va incluido en lo que es la robótica también. claro, De hecho, obviamente, sí. sí, por su temática STEAM, es un método de enseñanza, ¿no? Sí, el STEAM, ciencia, tecnología, educación y, En ingeniería, arte y matemática. claro, matemática. De hecho, yo pienso, en mi opinión, que la formación matemática es muy importante para el desarrollo de un buen programador y de un buen computer scientist, ¿no? De hecho esas habilidades se manifiestan en el uso correcto de las herramientas de la computación, ¿no? Y permiten una mayor, como mencionaste antes, quizá una mayor facilidad para avanzar en esos niveles de abstracción, ¿no? Quizá un avance más rápido, con una buena base matemática, en,
cuando ya no hablamos de bloques, sino cuando entramos a un lenguaje como Python o un lenguaje un poco más, Más elaborado, más formal, por así decirlo. sí hay, Claro. está esa clasificación, ¿no? De los lenguajes, perdón, me están entrando, ya acepté de invitación, me están llegando solicitudes para entrar, ¿no? Ya. Está esa diferencia entre lenguajes como Python y lenguajes como C++, o el código binario, ¿no? Que son un poquito más adecuados a la computadora, en contraste con Python, que es más adecuado a nuestra manera de escribir, ¿no? Claro. Claro, de hecho, Python, C++, que lo veo también en los comentarios, Java, son uno de los lenguajes que actualmente pues es un boom, ¿no es cierto? Hablar de código binario ya es irnos a un lado muy peligroso, ¿no? Porque como les menciono a todos mis alumnitos, uy, si sabes código binario es como que ya tienes una computadora en tu cerebro. La- el código binario y trabajarlo es bien complejo, porque solo se trata de ceros y unos. Y es la forma como la computadora se comunica, ¿no? ¿Cómo podemos comunicarnos con la computadora nada más? Entonces, ya el trabajar con Python, ya el trabajar con Java, con C++, pues necesitas un traductor o un compilador para que pueda traducir, valga la redundancia, todo tu programa a código binario para que la computadora pueda llegar a entender. Sin eso no es posible tampoco que el lenguaje de programación pueda indicarle a la máquina qué es lo que debe de hacer, ¿no? Sí, tiene que haber una especie de traductor, ¿no? Ujú. Del lenguaje que estamos usando, en el que nos estamos expresando, que trata de ser concreto y preciso, no es tan elemental como el lenguaje binario de la computadora, ¿no? Que, como tú mencionaste, es ceros y unos, sí y nos, blancos o negros. Y de hecho, a mí me gusta bastante la manera en que se llegó a esto, ¿no? El origen de la computación, quizá para mí es el transistor, el, la forma en la que se llegó a adaptar esas señales en un cero y un uno, ¿no? El inicio de la electrónica. El puntero, claro. De hecho que sí, hemos evolucionado bastante. Recuerdo hablar también acerca de lo que son las computadoras, ¿no? Las computadoras analógicas, las computadoras digitales. Las computadoras analógicas, pues las más antiguas, que eran casi porte de una habitación completa. Los programadores que debían hacer, agarrar y aprenderse todas las instrucciones una a una. Si había un error o tenía que realizarse un envío de mensaje, lo que tenía que hacer es cambiar el cableado, ¿no? Actualmente, pues tú no desarmas tu computadora para revisar por qué no envió mi mensaje de WhatsApp. No, simplemente lo que tú realizas es un manejo de software nada más. Entonces, la evolución viendo solamente este aspecto en la tecnología, pues es fascinante, ¿no? Sí, yo recuerdo que sí, vi esas máquinas, las primeras computadoras en los años 60, ocupaban tres, cuatro salas, e incluso antes de que nosotros, primero me gustaría definir, si nos podrías ayudar a definir qué es un transistor. Creo que tú podrías hacerlo mejor. Un transistor. Vamos a ver. Un transistor, a ver, como concepto como tal no lo tengo, pero los transistores pues nos han ayudado bastante. Como tú dijiste, ¿no? Es el inicio de lo que es la electrónica. Sin eso, pues no hubiéramos llegado a realizar nada de lo que tenemos ahora, ¿no? Ya fueron estos dispositivos semiconductores, ¿no? Que nos podían entregar ese tipo de señales y poder retransmitirlas también. Exacto, ahora, el transistor, pues, sí, me parece importante explicarlo porque es la base de la información que transmiten las computadoras, ¿no? Y eso permite
la especie de inteligencia que se podría decir que tienen, ¿no? Para decidir, para, para hacer posibles los pasos que nosotros les proponemos y ellos ejecutan, ¿no? Porque Claro, nosotros damos el mensaje de entrada y el transistor te da el mensaje de salida, ¿no? Y bueno, es algo automático, ¿no? Algo rápido, algo pequeño, que antes era, si no me equivoco, se hacía con lamparitas, ¿no? ¿Verdad? Con bombillas se daban las señales electrónicas, ¿verdad? Eran eléctricas, mejor dicho. Eh, claro, eran gigantes. sí, y para mandar una señal en esos aparatos, eh, que son como los orígenes de la computadora, ¿no? Uno tenía que prender un montón de lamparitas, ¿no? O apagarlas, y a veces se quemaban, lo cual el transistor ya no tiene riesgo, ese riesgo, ¿no? De quemarse, ¿no? Simplemente es un semiconductor y puede ser un poco más estable, más pequeño, más económico y accesible, ¿no? Para un público mucho más grande, que va más allá de lo militar, de lo científico, como sí lo fue para los primeros indicios de computadoras, ¿no? Ahora, nosotros en el mundo contemporáneo tenemos una extremadamente alta facilidad para manejar las computadoras, ¿cierto? Como lo mencionaste, no controlamos a partir de software, ya no de hardware. Es decir, controlamos con un botón, con, un, con una señal táctil incluso, ¿no? Con un desliz en una pantalla, ya no Ya no de forma como cableada. mencionaste antes. Sí, ya no tenemos que abrir la computadora, conectar el cable. Y es interesante cómo nuestra abstracción, nuestra forma de pensar se han vuelto, como que se han casi materializado, ¿no? En una computadora. Exacto, como menciona Marcos, que me parece muy importante su comentario, um, menciona las compuertas lógicas que combinadas se logran todas las preposiciones para la programación. Es decir, podemos crear con ellas un procesador. Y claro, ¿no? La interacción de estos transistores tiene forma un esquema lógico, ¿no? Nuestra lógica transformada en transistores. Me parece una forma de poder condensarlo, ¿no? Y, y en base a esto creamos un procesador. Claro, El comentario de Omar, sí, que dice, el cerebro es un millón de transistores dentro de un procesador o CPU. Interesante, ¿no? de hecho que sí, ¿no? Lo que yo trabajo especialmente, más que abundar en temas de electrónica, me centro en lo que es cómo programar, cuál es el fundamento, ver los prototipos y especialmente trabajar con módulos, ¿no? Con módulos ya preestablecidos. Interesante. Módulo de Guido, EV3, módulos para más pequeños también, lo que es una tarjeta microbit, ese tipo de cositas, ¿no? Más Arduino aún no he ingresado, o sea, he trabajado con eso sí en la universidad, pero como tipo de enseñanza todavía no lo hemos tocado por el momento. Ahí Claro, sí, algunos unos comentarios que están colocando ahí también, ¿no? A ver, el Tinkercad se enseña robótica con Arduino a niños, programación por bloques, sí. El Tinkercad sirve mucho también. Solo habría que mostrarles, ¿no? Cómo se utiliza, darles una base y de ahí empezar a que ellos puedan curiosear, porque por ahí inicia todo, ¿no? Parte de la curiosidad. Si no tienes curiosidad, no sientes curiosidad, pues es muy difícil que quieras investigar un poco más acerca de los softwares que hay, ¿no? O que se están manejando. exacto. Tú, ¿qué Python. hablando de que citaste la curiosidad, y para mí es el motor del avance de la humanidad. De hecho, que sí, así inventamos la rueda, ¿no? Sí, Lo más antiguo del mundo. A partir de máquinas simples.
De ahí ya pasamos a las máquinas compuestas y de ahí a lo que estamos ahora, ¿no? No ¿Qué olvidemos es? enseñar la Sí, lectura. A ver, nos dice también, no olvidemos de enseñar la electricidad como inicio de la robótica. También es muy importante, ¿no? Pero normalmente en lo que se trabaja en la electrónica también está incluido eso, ¿no? Cómo interconectar, cómo se hace el envío de señal, cómo llega del motor, cómo se interconecta con el cerebro, cómo pasa al sensor, cómo el sensor detecta. Todo está ahí conectado. sí, claro, por eso es importante, ¿no? Esa conexión entre aquellos que trabajan la parte eléctrica, la parte de electrónica, la parte de la programación, ¿no? Este conjunto de todos esos niveles de elaboración te permite el producto, ¿no? El producto que todos conocemos, el robot, por así decirlo. Bueno, antes de que se me olvide, me preguntaba yo, ¿qué es lo que crees que falta para que esa creatividad de la que habla uno no se pierda? Esa creatividad, ese impulso inicial, esa curiosidad, no se pierda, ¿no? Cuando uno empieza en la programación, porque recuerdo algunos talleres escolares en los que se habló de programación, una o dos clases, y en la tercera se pasó de largo y no volvió por exigencias del currículum, ¿no? Que pasaron otros temas. Creo que se llegaba a Scratch, por ejemplo, en mi colegio, y después se perdió el interés general de los chicos, que permaneció tan solo en dos personas de 30. Y bueno, ¿qué es, qué es lo que recomendarías para que no se pierda esa primera intención, ¿no? Esa primera curiosidad, puede ser tan poderosa si se cultiva y se alimenta. Claro. Desde niños, mira, si partimos de eso, desde niños hay ocasiones en que el papá dice, no, mi hijo utiliza mucho el internet, no sé qué hace metido ahí, ¿no? En muchas ocasiones hay niños de verdad que tienen grandes habilidades y gran capacidad para desarrollar este, muchas cosas, muchas aplicaciones en internet. Yo misma veo en mis alumnos de verdad y digo, pues están metidos en la computadora, sí, pero están haciendo algo bueno. ¿Por qué? Porque realizan actividades que a veces hasta yo desconozco. ¿Listo? Un docente no está solamente para enseñar y enseñar y enseñar, sino que siempre, siempre vas a obtener algo de los pequeños. O sea, siempre. O te salen, Miss, vi esta aplicación, ¿qué opina usted? Y te muestran cómo funciona y tú ni la conocías, ¿eh? Ni la conocías, ni la habías visto, de verdad, me ha pasado. Y yo, wow, sí, entonces ahí te pones a ver, a investigar un poquito de qué trata, ¿no? Para poder a la siguiente sesión darle tu opinión, ¿no? ¿Qué opinas de eso? A veces los papás también preguntan, Miss, ¿cómo está mi hijo? ¿Está realizando las actividades bien? Y se le dice, ¿no? Porque el niño es muy bueno. Hay niños que tienen grandes habilidades. Entonces, eso parte uno del apoyo que pueden recibir de parte de los papás. Si te dicen, no me toques la computadora, o no hagas esto, o no, o no, o no, pues le cortas la capacidad de que él pueda desarrollar esa gran habilidad que tiene, ¿no? Entonces, para mí es el apoyo que puedan recibir en casa, siempre de manera controlada también. No quiere decir que lo dejen libre en el albedrío tampoco, ¿no? Pero sí puedan dar una libertad moderada, por así decirlo, ¿no? Un acompañamiento. Claro, ¿qué es lo que estás haciendo, hijo? Vengo, me siento a su lado y el papá pues va a descubrir un mundo al lado de su hijo, un mundo que a veces los papás no conocen, de Sí, verdad que no, y que es un problema, ¿no? Quizás la falta de involucramiento correcto. de los Entonces, padres, sí, es con la vital, educación de los hijos. Y me has hecho acordar de algo importante de mencionar, que puede aportar a la construcción de esta.
conversación, ¿no? Que ya va acercándose a su fin, como me comunican el equipo de SciDap. Bueno, yo creo que los padres deben estar dispuestos a romper ciertos paradigmas educativos, ¿no? En que la educación ahora, la mayoría de mejores recursos está en la parte virtual, ¿no? Está en un ambiente virtual, tiene herramientas virtuales y la velocidad con la que el niño aprende quizás solo está equiparada con una computadora, porque el hecho de que tenemos acceso ahí a plataformas súper interactivas adecuadas al tipo de información que ellos consumen, que es interactiva, visual, lúdica, hace que los niños aprendan mejor en una computadora. E incluso generaciones como la mía, porque recuerdo que antes yo era un poco más de libros, puramente libros y menos de aplicaciones o plataformas interactivas de enseñanza, ¿no? Los famosos MOOC, los famosos cursos libres en Internet. Y estos cursos avanzan a una velocidad bastante rápida y tienen herramientas que hacen que uno entienda el contenido y los conceptos que son de alguna manera igual de importantes que las observaciones que uno hace. Los conceptos son cosas profundas que demoran en aprenderse. Los hechos son más simples, ¿no? Entonces, los conceptos me tomaba mucho más tiempo leyendo un libro. Y creo que lo hacía 4 o 5 veces más rápido en una plataforma interactiva, ¿no? Y supongo que los niños deben tener una velocidad un poco más elevada que yo, porque ellos han nacido en ese contexto. Y como menciona Mar, la motivación, ¿no? La motivación tiene que ser frecuente. Perdón. Um, y bueno, yo creo, ¿no?, que es importante darles este mensaje a todos nuestros asistentes, ¿no? Que el acompañamiento para la educación es importantísimo y la adecuación a las exigencias que presenta la realidad y a las herramientas y oportunidades que ofrece también. Correcto. Oportunidades que no se pueden desperdiciar. Y sobre todo en la ciencia de la información, en, en las computadoras, en todo este mundo que relaciona todo tipo de conocimientos, ¿no? Desde ciencias puras, pasando por tecnología, um, artes, hasta hasta la filosofía incluso, ¿no? Todas estas ramas de conocimiento y de sus aplicaciones están vinculadas a lo computacional, ¿no? Y esto hace que sea necesario que dominemos estas habilidades de programación, de robótica, como a un curso básico, no casi tan básico como el lenguaje, el primer lenguaje, la lengua materna. Correcto. Yo podría llamar a la primera lengua de la contemporaneidad, ¿no? De este mundo tan cambiante y tan renovado. Claro, de hecho que sí, por eso es que actualmente, si tú te das cuenta, bueno, si todos nos damos cuenta, las diferentes instituciones educativas, ya sean públicas o privadas, están están insertando lo que es la robótica y la programación en sus mallas curriculares. O sea, de hecho que lo están haciendo y el Estado está adquiriendo algunos módulos porque también en mi etapa en la universidad, bueno, sí fui a hacer mis prácticas sociales y trabajábamos también con módulos de robótica. Entonces ya ahí está, ¿no? El interés también de los papás por querer que sus niños aprendan más, ¿no? Porque ellos son el futuro. Así se repite esta frase una y otra vez. En realidad, ellos son el futuro. Si nosotros nos ponemos a ver Estados Unidos, China, otros países, pues tienen una tecnología pues súper avanzada. ¿De Desde qué los parte? 4 años. Desde los más niñitos, claro, desde los más pequeñitos. Entonces es vital que nosotros podamos formarlos en eso, ¿no? Ahora yo veo acá que Omar, en este caso, ¿no? También nos dice, para que el alumno no se aburra es la motivación, que pierdan el entusiasmo en Scratch, por ejemplo, que mencionabas, creo que es imposible, nos dice. El problema era el profesor. En ocasiones sucede. En ocasiones Sí, sucede porque... es, Y mira, y también ahí le acoto algo a lo que dice Omar.
Y lo contrasto con lo que dice Fabricio. Siempre hay que preguntar el por qué. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? Y también, ¿qué pasa si? Entonces, de hecho, que si tú enseñas Scratch, que lo hago, es necesario que partas de conceptos importantes. Y a veces depende de la edad del niño, que un poco a veces se aburren de escuchar conceptos. Eso también es verdad, pero es muy importante que lo sepan. ¿Qué es una condicional? Entonces, si tú le das el bloque de programación y lo colocas ya, esto es una condicional, colócalo ahí y así funciona y ya está. Pues, ok, le estás dando la herramienta, pero él no sabe para qué le va a ¿Qué servir le eso sirve? o por qué tengo que usar eso ahí, ¿no? Y después cuando le pides, explícame tu programación que has hecho, no te la van a explicar. Te van a decir, Miss, lo jalé de aquí, lo puse aquí y le puse esto y aquello, pero no saben para qué. Entonces, es muy importante que vean los conceptos también, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué realizar? También, también es esa falta de comunicación entre profesor y alumno, ¿no? Que hace que el profesor de alguna manera tienda a nombrar las herramientas, ¿no? Y los conceptos, quizá, pero no a ser una especie de actor de las funciones, ¿no? De representar lo que está haciendo el niño en la computadora, ¿no? Porque el profesor debe ser el puente entre la computadora y el niño, un acompañante Mira, la constante. mejor manera es contrastarlo con la vida real, ¿no? ¿Cómo utilizas una condicional? Yo te digo, ya, mira, tu mamá te dice, ¿no? Si tú limpiaste tu cuarto, entonces puedes ir a jugar. ¿Es una condicional? Claro que sí. Y eso lo utilizas en tu bloque de programación. Eso el alumno va a aprenderlo pues fácilmente porque a todos los niños, a todos los adolescentes siempre les dicen esas condiciones, ¿no? Sí, esto y ellos tanto que van a relacionar. Es cuestión solamente de encontrar algunos ejemplos, de recordarte tu niñez, tu adolescencia, que te decían eso y aplicarlo ahora, ¿no? También. Ujú. Exacto. Incluso los niños no hacen, si nos vamos a los niños no hacen una diferencia, o sea, no usan esos nombres raros para ellos, raros de este condicional, ¿no? Ellos simplemente entienden, este bloque me sirve para esto, ¿no? Este conjunto de bloques es, tiene una función específica, me sirven, yo los uso para tal cosa, yo los uso para probar si mi mamá me va a dejar salir a jugar esta noche, ¿no? Eh, Claro. puedo contarme, puedo imaginarme historias, ¿no? Es una especie de videojuego para ellos. Sí, de hecho ellos realizan sus propios videojuegos, animaciones, que en Scratch pues es una base, es un boom Scratch. Si ustedes ingresan a ver y ver todos los proyectos que hay por realizar, pues hay un montón de proyectos. Puedes relacionarlo con muchos módulos, trabajarlos con extensiones, tus historietas. Esas historietas pues, uy, si tú vieras lo que realizan mis alumnitos, pues ahí o bien te ríes o bien, no sé, pasan muchas cosas en realidad, de verdad, aprendes mucho. Sí, También puedes ver, sí, tus propias animaciones, tus propios videos, puedes ingresarlos también en Scratch, ¿no? Y realizar juegos a través de la imagen que tienes de ti mismo ahí en Scratch, puedes realizarlo, correcto, sí. sí. Es bastante motivador, bastante placentero escuchar esta clase de información, ¿no? De conocimiento que nos compartes. Digo Gracias. conocimiento porque tú lo has adquirido a partir de la experiencia y del estudio, ¿no? Es decir, es un corpus de que tú eres consciente, ¿no? El hecho de que la programación y la robótica nos ayudan a futuro y en el presente también, es algo que tú has explicado con bastante claridad y que tiene una gran, es una gran promesa para la educación en nuestro país, ¿no? Y bueno, se suma al optimismo
de alguna manera generar en mí la coyuntura, ¿no? La coyuntura nacional, ¿no? Esperamos que de alguna manera se pueda incentivar un poco más, ¿no? En programación en estos tiempos, ¿no? Claro, de hecho que sí, de hecho que sí. Hay una frase que justamente estaba viendo, nos decía que hay que ver la robótica como, no como una alternativa, sino como una necesidad actualmente. Eso, hay que tenerlo bien claro eso. No como una alternativa, sino como una necesidad. Sí, no, el mundo te exige que aprendas a De- pensar de esa forma. Incluso para todas las, ya para ir terminando la conversación, eh, es importante eso de pensamiento computacional, porque te ayuda a pensar con orden, con precisión, sin asumir cosas que son parte de tu opinión, pero que no son reales, ¿no? La computadora, sin instrucciones específicas, no tiene ideas preconcebidas, hace lo que exactamente tú le dices, sin dar otras cosas por hecho y sin aumentar eh, cosas que no vienen al caso, ¿no? Es una especie de conductor de información súper eficiente, verdadero y preciso, ¿no? Y nosotros debemos saber manejarlo. Y también recuerdo haber leído algo acerca de la dependencia entre un hombre y computadora, ¿no? Que es una relación de complementariedad, ¿no? Las computadoras son veloces, hacen muchas operaciones en un tiempo que es tan rápido que parece simultáneo. Y por otro lado está el humano, ¿no? Que dirige estas operaciones y que es un constante supervisor del desempeño de una computadora, ¿no? Correcto, hablas también del pensamiento computacional, ¿no? Sí, es vital y es lo primero que aprendes ahí, ¿no? A desarrollar tu pensamiento computacional, ver cómo soluciono diferentes problemas que se presentan en la sociedad, en tu vida diaria. Y no solamente plantearte una alternativa de solución, sino tener varias y de esas varias alternativas escoger la más óptima. De eso se trata. En base a eso empiezas a formar tus algoritmos, que son tus instrucciones, tu base para llegar a programar y hacer que funcione tu robot, tu prototipo, tu computadora, cualquier otro dispositivo, ¿no es cierto? Ujú. Sí, muchas gracias, Luzbela. Ha sido bastante ameno el recorrido de esta conversación y te agradecemos de parte del equipo de SciDat y tuyo que de parte de los asistentes a esta reunión. Bueno, esperamos poder contar contigo en alguna nueva oportunidad y agradecerles a los chicos que nos han estado acompañando con las preguntas. Vamos a seguir respondiendo en Facebook cuando Sí. esta charla se suba. Y bueno, muchas gracias, Suspetia. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias por la invitación y de hecho que si tienen más dudas yo estoy a su servicio. Sí. Entonces, pasamos a... Y la próxima semana me parece que nos toca el café científico con un ingeniero electrónico también. Eh, bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana. Ha sido una noche agradable y espero que tengan una agradable velada. Gracias.